dejarlo bien, pero bien en claro cómo es este tema. Bueno, hablamos y decíamos, ¿no?, que el financiamiento es una de las patas fundamentales para la reactivación y sirvió muchísimo para atravesar la peor parte de la crisis, una crisis que todavía se mantiene sin ningún tipo de dudas, pero que va empezando a mostrar a las fábricas, a las pymes, en un proceso de reactivación. Para seguir con el análisis que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con específicamente el financiamiento, pero también un entendimiento político desde una mirada de un dirigente que, además de hoy ser funcionario, pasó por el Congreso Nacional e integró representaciones empresarias, y vamos a tener justamente un cuadro de situación complejo, amplio, para poder entender esto y que nos podamos llevar herramientas de qué está pasando y qué va a pasar, o por lo menos qué podemos prever en el futuro inmediato en este contexto productivo. Por eso le damos la bienvenida al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, del BICE, a José Ignacio de Mendiguren. Bienvenido, Vasco, a este primer Congreso Industrial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Bien. Primero, bien. Muchísimas gracias a Daniel, a todo el equipo que armó este gran evento. Y aparte la importancia que tiene, porque creo que la Argentina tenemos la posibilidad ahora, lamentablemente estamos en una crisis muy difícil, pero la posibilidad de que de esta crisis salgamos distintos, ¿no? Que no perdamos el rumbo y que saber que la salida tiene que ser no emparchándola, no con una medida aislada. Acá lo que hay que hacer es repensar a la Argentina, repensarla. No va más esta Argentina que vinimos trayendo de fracaso en fracaso, de caídas cada 5, 6 u 8 años, la mayoría generada por la restricción externa. Esa restricción externa que no es nada más ni nada menos que la falta de dólares, y dólares que nos faltan, para ser simples, lo digo siempre, a veces ya aburro con esto, pero si no se entiende esto no va a estar la solución, de que Argentina debe cambiar su matriz productiva. Argentina no puede seguir vendiéndole al mundo lo que vale poco y comprándole al mundo lo que vale mucho. No puede la Argentina ser la socia permanente del subdesarrollo y entender que el problema de la Argentina está en el subdesarrollo. Y que el subdesarrollo no es ingenuo. Está el club del subdesarrollo que indudablemente lucra con el subdesarrollo de la Argentina. Es decir, Argentina quiere el mundo desarrollado, quiere una Argentina proveedora de materias primas y recursos naturales. Y con esto no fue bien en el siglo XIX, principio del siglo XX. Exportábamos cereales, cueros salados, carne salada, e importábamos hasta la bombacha y la boina de los gauchos. Pero cerraba. A medida que Argentina creció, y hoy tenemos 45 millones de habitantes, tener en la cabeza ese modelo es ya firmar el certificado del permanente fracaso de la Argentina. Entonces, primer tema, ¿quién es el adversario de todo este núcleo extraordinario de empresarios pequeños, medianos, que hoy nos reunimos? El subdesarrollo. Y para esto, para dar este salto, esta batalla al desarrollo, hace falta claridad de conceptos, unidad del campo nacional y una estrategia. Antes, porque este debate de dónde se agrega el valor existe desde que existe la humanidad. Antes se arreglaba con guerras, con ocupaciones, desde los españoles hasta Medio Oriente con el petróleo. Hasta fue la causa de la guerra de secesión en Estados Unidos. Por lo tanto, si nosotros queremos, en vez de exportar maíz, exportar proteína, si en vez de exportar trigo, exportar fideos,
si en vez de exportar poroto de soja queremos exportar biocombustible, si queremos que nuestra minería, que como digo siempre tenemos la misma cordillera de Chile, pero exportamos el 10% de lo que exporta Chile. Y así les puedo decir la energía, tenemos los polos más importantes de shale gas del mundo, del litio, de la industria del conocimiento. Bueno, Argentina tiene, por donde lo miremos, los recursos y la capacidad enorme para dar el salto al desarrollo. Pero hay que ser conscientes que este salto nos tiene que encontrar con una estrategia. El mercado no nos va a llevar al desarrollo. Y acá está la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. El crecimiento es totalmente distinto, es espontáneo. Si la soja vuelve a $600, vamos a crecer. Cuando los países exportadores de petróleo, el barril se va a $100, el PBI crece en forma espeluznante, pero no se desarrolla. Y siempre digo, convive un jeque construyendo islas artificiales y un beduino que duerme en la arena. Conclusión, el desarrollo no es espontáneo. El desarrollo es marcar los horizontes a donde quiere ir, establecer las herramientas y fijar los ritmos y las prioridades. Y ahora vamos a lo nuestro, que es la banca de desarrollo, la necesidad y el crédito. Todos los países que en la última década se han desarrollado han cumplido estas etapas. Los bancos de desarrollo en el mundo tienen un rol fundamental porque están atados no al mercado financiero, sino al desarrollo, a la estrategia de desarrollo de cada país. Y acá tenemos un escenario de banca de desarrollo en la Argentina, en el mundo y ahora en lo que viene, en la pospandemia. En el mundo, los bancos de desarrollo, precisamente, fíjense, no es casualidad, nacen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había que encarar una política de reconstrucción. Es decir, como tenemos hoy en Argentina, hay que repensarla, dijimos. Y estos bancos nacieron, en el caso de Alemania, nacieron en Europa, en la posguerra, en Japón. Y en Alemania, que fue a través del Plan Marshall, se puso para iniciar, para orientar la reconstrucción alemana, pero nunca más volvió a desaparecer. A tal punto que hoy Alemania, que es un país altamente desarrollado, el Banco de Desarrollo Alemán financia el 14,5% del Producto Bruto alemán. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? Entonces va aplicando la política de desarrollo alemán que tiene que ver con la inserción en el mundo, su inserción en la Unión Europea, su inserción en los nuevos países que incorpora la Unión Europea. Para que vamos más cerca, el Banco de Desarrollo de Brasil, todos lo conocemos, nació en el año 64. Fíjense si lo consideraban importante que el fondeo de ese banco se constituye con aporte de los trabajadores. El BNDES hoy en Brasil financia a la inversión el 9% del Producto Bruto brasileño. De hecho, ustedes y todos nosotros sabemos que en la Argentina todo el sistema financiero financia en su conjunto el 13% del Producto Bruto. Menos de lo que en Alemania financia solo el Banco de Desarrollo Alemán. Y en Brasil financia el 9%, cuando en la Argentina todo el sistema financia el 13% del Producto Bruto. Ni que hablar cuando de ese 13% miserable que en la Argentina financia el sistema financiero a la economía,
lo desagregamos y vemos que de ese 13%, más del 85% financia consumo. Es decir, la tarjeta de crédito, todo lo que es llenar un formulario. Y muchas veces ese consumo, además, es extranjero. Quiere decir que el ahorro de los argentinos lo utilizamos para financiar la producción japonesa, china, del exterior. Para que ustedes tengan idea, ya que hablamos de China, el Banco de Desarrollo chino no solamente financia todo el sector industrial de China, sino que hoy tiene a su cargo el financiamiento del proyecto estratégico más importante que tiene China, que es el Camino de la Seda, que va a integrar al mundo en un camino comercial y es financiado por este banco. Bueno, todos los proyectos importantes de Brasil, de Alemania y de Chile, detrás, indefectiblemente, están los bancos de desarrollo de estos países. En la Argentina TIB nació con una tradición de banco de desarrollo que acompañó los procesos. Cuando en Argentina creció la industria y tuvo un proceso de expansión, hubo banca de desarrollo atrás. Y cuando vinieron los golpes militares y todo lo que trataba de una política antiindustrial, se lo desactualizaba. La Argentina se fundó en el año 44 y fue el primer banco de desarrollo que se llamaba Banco de Crédito Industrial. Este llegó a financiar, fíjense ustedes, el 78% del total del crédito industrial otorgado en ese periodo de la década del 40. Tuvo una fuerte presencia y asistencia a toda la industria liviana de aquel momento, de alimentos, bebida, tabaco, al sector textil. Todo lo que requerían financiamiento para sustituir importaciones, y fue lo que generó uno de los periodos de expansión más grandes de la industria nacional. Luego del golpe militar del 55, este banco fue perdiendo importancia, aunque se mantuvo en forma muy chica como agente de crédito industrial. Recién, fíjense lo que son las cosas, en el año 70 fue absorbido este banco para la creación del Banco Nacional de Desarrollo. ¿Quién lo promovió? Aldo Ferrer, era ministro de Economía, y en esa década el BANADE participó de todos los proyectos que entre el 70 y el 76 en la Argentina fueron importantes. Los proyectos de infraestructura, fue crucial para el financiamiento de empresas nacionales como Aluar, Petroquímica, toda la industria petroquímica del complejo de Bahía Blanca, la petroquímica General Mosconi, en Ensenada. Fue creada por YPF y Fabricaciones Militares y constituyó uno de los principales proyectos apoyados por el BANADE. La consolidación de Somisa, de Asindar, de FATE, de industrias metalúrgicas, de laboratorios como Bagó, ninguno de ellos, dicho por las propias empresas, hubieran podido tener ese desarrollo sin una banca que así lo hiciera. En este periodo, ¿dónde estamos? Estamos en un periodo que a través de la decisión política el presidente de la Nación quiere reconstruir la banca de desarrollo. Y que quede claro, no es lo mismo una banca privada que tiene una línea de inversión para los proyectos nuestros que una banca especializada en eso. ¿Por qué? Porque la banca de desarrollo, como dijimos al principio, de un país, tiene que tener claro sus prioridades del proyecto de desarrollo nacional. Y para eso se sabe que no hay posibilidad de un proyecto de desarrollo sin financiamiento y sin moneda de largo plazo. Entonces tenemos acá un debate interno que la banca privada lo que dice es, no, denos subsidio de tasa, pónganla en el presupuesto y los otorgamos nosotros, la banca privada. Está muy claro
que es un buen negocio porque junto con esos créditos a tasa subsidiada le toman la nómina del personal para financiarlo, les venden las tarjetas de crédito, lo utiliza como un instrumento para ganar en otro lado del banco. Entonces está lejos esta prioridad de orientar el desarrollo nacional. Por eso que es nuestro objetivo, y a mí como dirigente, ustedes me conocen, soy industrial, actué muchos años presidiendo mi cámara y mi federación, presidí 2 veces la Unión Industrial, fui el primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia. Como diputado presidí muchos años la Comisión de Industria y solamente hubiera aceptado este cargo. ¿Por qué? Porque me encantaría terminar como esa cadena de cosas donde he actuado, dejando un banco de desarrollo sólido. Pero para que un banco de desarrollo sea sólido en todo su aspecto, no solamente en el patrimonial, tiene que existir la cultura nacional que la revalorice. Por eso lo importante de ustedes hoy reuniéndose y entendiendo la necesidad de esta banca. Porque esta banca es la que analiza los proyectos, la que crea la moneda, lo vamos a hacer, la moneda de largo plazo y la que le da prioridad al desarrollo argentino. Por eso la importancia de apuntalar la densidad nacional. Acá el hecho de tener Shell Gas y Shell Oil, podemos hacer 2 cosas, como Nigeria, exportar el gas y el petróleo para que lo destilen afuera, o aspirar a tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. Esta es la gran diferencia. Y esto es lo que tiene que ayudar, además de la política de desarrollo, la banca de desarrollo. En estos días, en el campo internacional, con el presidente, con Alberto Fernández, participamos de un nucleamiento que nunca en el mundo se había dado. Un foro de los bancos de desarrollo del mundo, que fue patrocinado por las Naciones Unidas, acaba de ser la semana pasada en París, la inauguró el presidente Macron, estaba la gerenta general del Fondo Monetario, estaba, bueno, el secretario general de la OCDE, pero ¿qué es lo que allí se resolvió? Que en la pospandemia tiene que haber una banca que oriente las finanzas del mundo a las prioridades del mundo en su conjunto y no las individualidades. Siempre decimos que el mundo como está no funciona. Nunca el mundo creció tanto desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, en términos de crecimiento económico. Pero nunca creció tanto la desigualdad. Y todos sabemos que el problema del mundo, de las finanzas sobredimensionadas del mundo, es que convirtió al mundo en un gran casino, que está abierto las 24 horas. Cuando uno mira la diferencia horaria entre Frankfurt, Londres, Nueva York y Tokio, las 24 horas está abierto. Ahora, cuando uno analiza lo que está ahí adentro, el 90% de las transacciones son derivados financieros. ¿Qué quiere decir? No generan riqueza. Es vender a término un petróleo que nunca tuve, comprar un cereal que nunca voy a tener y lo vendo antes de que me venza la colocación. Timba puro. Y solo el 10% de lo que ahí se comercia es bienes y servicios. Es decir, por ese camino el mundo, bueno, priorizó otras cosas. Y después de la crisis de Lehman Brothers, en vez de salir en una dirección distinta, salimos con un poquito, le cambiamos el collar, pero paseamos el mismo perro. Cada vez abandonamos la agenda de París sobre el riesgo climático, bueno, todo lo que sabemos. La intención hoy de estos bancos, apoyados en la Argentina por el presidente y por todo lo que le digo, es encarar a nivel mundial también una transformación de la banca. Y eso se va a hacer a través de la banca de desarrollo. Porque ¿qué nos deja esto? Que también nos dejó la pandemia.
cuando uno, en este circo financiero mundial, ¿qué puede hacer uno desde Argentina para influir en esas tendencias, en esas corridas, en esas crisis internacionales? Nada. Es insignificante. Entonces, lo único que nos podemos concentrar, que es lo que podemos manejar, es en la generación de riqueza. Y en eso tenemos mucha capacidad para hacerlo. Cada vez que por un mal programa económico o un mal diagnóstico económico dejamos de generar riqueza y nos sumergimos en ese mundo del escolazo, en ese otro 90%, fueron los infiernos para Argentina, porque pasamos a ser crédito dependiente, nos ponen todas las condiciones. Entre las condiciones que nos ponen son limitaciones al desarrollo, precisamente. Entonces no salimos de esta trampa. Condicionados, volvemos al modelo antiguo, y el modelo antiguo nos lleva a la misma crisis externa. ¿Cuál es el desafío hoy? Y termino con esto. Tener claro que lo único que somos capaces de decidir algo es cuando Argentina genera. Como yo les dije, fui el primer ministro de la producción de la Argentina en el año 2002. Nos tocó agarrar la peor crisis hasta ese momento, social, política y económica. La explosión de la convertibilidad nos dejó sin moneda, con 18 monedas circulando, nos dejó con el peor default de la historia de la humanidad, con una crisis política de 5 presidentes en 10 días, etc. Pero en aquel momento, teniendo claro estos conceptos que acabo de explicar, lo que nos planteamos y lo que ahora vamos a volver a hacer, que Argentina nacía produciendo y se priorizó a la economía productiva, no de la especulación, y la reacción de la Argentina hizo que el año mismo, 2002, todo ese emprendedurismo que hoy está ahí reunido con condiciones macro razonables, nos sacara de esa crisis produciendo, nos sacara con 16.500 millones de dólares de superávit comercial el mismo año 2002, e inauguramos de esa crisis terrible el periodo de crecimiento más largo y más sólido que recordemos en los sectores industriales. Entre el 2002 y el 2010, la industria creció el 105%, crecimos con desendeudamiento, crecimos con 3 patas, que era el equilibrio fiscal, superávit gemelo, baja inflación y tipo de cambio competitivo. Recuerden que en aquellas épocas tenía mis locales en los shoppings. ¿Saben qué hacíamos? Poníamos carteles que decían: no se aceptan dólares, porque la crisis que nos había llevado el dólar a casi 4 pesos, como sucede hoy, cuando estabilizamos la variable, volvió a 2.80. Nadie quería dólares. Vendíamos los dólares para producir en la Argentina. Entonces, hacia eso vamos. Hoy creo lo dijo Lozano, no hay ningún motivo que hoy nada más que el desconcierto que todos los días nos quieren plantear para destruirnos, que esta crisis es inédita, que eso es una mala gestión. Y yo no hace falta que a ustedes les diga que estamos ante una crisis internacional sin precedentes. Se cae el Producto Bruto de Alemania, de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Los países incurren en el déficit fiscal más terrible que tengamos memoria para que no se les caiga más. Y nosotros hemos tenido la suerte de que en esta crisis la decisión política haya sido salir al rescate más grande que se tenga historia, por lo menos de mi vida industrial, del sector público al sector privado. Muy bien, vamos entonces por una banca de desarrollo.
el presidente estoy convencido que nos va a apoyar. Ese Banco de Desarrollo va a canalizar el plan de desarrollo de la Argentina, donde todos ustedes que hoy se han reunido, y los vuelvo a felicitar, son los actores fundamentales. Muchas gracias. Ahí estaba José Ignacio Mendiguren. No te vayas, ¿sí? Porque No. te quería, quiero hacerte algunas preguntitas al respecto de lo que venías hablando. Se necesita un acuerdo entre todos los sectores. ¿Cómo se logra justamente un acuerdo teniendo en cuenta estas bases, la del financiamiento, pero también, las políticas de desarrollo? ¿Cómo se ponen en práctica? Yo acá tengo una teoría un poco particular, la experimenté a través de, como presidente de la Unión Industrial, viajé a España 3 veces con la CGT a estudiar el Consejo Económico y Social de España, ¿no? In situ, adentro. Mi primer proyecto de ley fue la ley del Consejo Económico y Social. Pero que quede claro, ¿qué es eso? ¿Qué me imagino de eso? Porque a veces se habla mucho, no es una paritaria ampliada y un acuerdo de precios y salarios. El Consejo Económico y Social es poner sobre la mesa los objetivos concretos que Argentina tiene y que puede lograr. Nadie duda que la cadena agroalimentaria está para exportar 100.000 millones de dólares. Hoy el 85% del trigo que exportamos lo exportamos a granel, a $180 la tonelada, un desastre. En harina son $400. En pastas y galletitas, $1.600. ¿Qué quiero decir? Miren el vaso medio lleno, miren todo lo que hay para recorrer. Miremos Chile, como le digo recién, la misma cordillera que nosotros, y nosotros exportamos el 10% solamente de los minerales que se exportan. Entonces, lo que yo aplaudo del Consejo es, juntos, trabajadores, empresarios, hablar de esto, de los objetivos concretos, mostrar el potencial. Hoy la Argentina tiene la brecha más grande entre la Argentina real y la Argentina potencial. Esto a mí me apasiona. Está todo por hacerse. Entonces el Consejo Económico y Social lo que tiene que poner a la luz son estas discusiones. ¿Qué queremos hacer con Vaca Muerta? ¿Queremos ser Nigeria, un gasoducto que exporte gas desde Bahía Blanca? ¿O queremos tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur? Este es el debate del Consejo. Después le fijamos los ritmos y las prioridades. Después decimos por dónde vamos con la minería. ¿Qué vamos a hacer con el caladero nuestro de pesca? Uno de los más grandes del mundo. ¿Y para qué sirve? Para que vengan a robarnos todo nuestro potencial pesquero. Esto es lo que debe discutir. La política debe recuperar la grandeza de objetivos, porque los tenemos. Ahora, basta de sanata. No va más, síganme que no los voy a defraudar. Vamos juntos, que es mejor. Y no preguntamos ni juntos con quién ni a dónde. Bueno, acá lo que hay que exigirnos a la política en ese Consejo Económico y Social, la minería, ¿cómo? ¿De qué forma y en qué tiempo? Desarrollo. Cadena agroindustrial, está en el Congreso llegando el proyecto. ¿Cómo? ¿En qué tiempo y de qué forma? Y todos nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Entonces vamos a jugar a favor de eso. Trabajadores, empresarios, pymes. ¿Qué queremos hacer con Vaca Muerta? Vamos a aplicar la densidad nacional, el sector agrícola. No vamos a conformar con exportar alimento para animales y no para humanos. ¿Vamos a jugar o no a tener un sector de maquinaria agrícola que sea un jugador mundial? Porque tiene todo para hacerlo. Bueno, entonces, cuando esos objetivos, claros, concretos, no con sanata, la gente lo conoce, lo hace propio. Y ahí nace el proyecto. Y ahí nace la banca de desarrollo, bancando a esos sectores
para que logren el objetivo de ser un jugador internacional. Vasco, yo cuando te presenté hablé, vos fuiste funcionario en otros momentos, lo sos ahora. Fuiste legislador nacional y sos empresario, siempre te manejaste en el sector privado. ¿Cómo es la relación entre los empresarios y la política? Muchas veces que, digamos, le esquivan o creen que no es algo tan bueno, la relación de los empresarios con el Estado y justamente cómo debería transitar y cómo se podría mejorar esas relaciones. Muy importante, Ariel, esto es muy importante. Yo voy a ser profundamente sincero. Creo que es una asignatura pendiente enorme. Es como que nosotros, la batalla por el desarrollo, o mejor dicho, los que lucran con el subdesarrollo en la Argentina, lograron instalar en la sociedad, en el imaginario colectivo, que los industriales argentinos somos prebendarios, no sabemos producir con calidad, la famosa silla que se rompía, y esto se instaló. Y la política, cuando ve que el industrial es piantaboto, porque la verdad que la gente logró más meterse esa idea que la nuestra, y no logramos tener una relación sólida. Por eso que yo creo, y felicito a Daniel y todos los que así están, cómo salimos a dar el diálogo con la sociedad. No puede ser que nosotros, que sabemos que tenemos el proyecto, que la sociedad necesita, seamos criticados por la sociedad. ¿Por qué? Porque prenden los Kachanowski, prenden los Broda, prenden los experts que nos dicen que somos una calamidad. Entonces, creo que yo opté en una etapa de mi vida en involucrarme. Por supuesto, me trae muchísimos problemas, no puedo hacer bien mis cosas, pero creo que hay que involucrarse. Y muchos de los que están allá, en este foro, se han involucrado. Tendremos que perfeccionar un poco el tema, pero hay que mejorar esa relación. Hay que hacer docencia. Yo cuando Daniel me decía en el Congreso, Vasco, tenemos proyectos, y yo decía, venite. Y yo me comprometía que él traía a la gente y yo le ponía a todos los bloques, todos, desde Margarita Stolbizer, Vicky Donda, el oficialismo de entonces, para que escucharan en forma directa a las pymes contando su tema, no que se las cuenten. Y de ahí Daniel te puede decir, sacamos la ley de RT, sacamos la ley PYME, era extraordinario el impacto que genera en un legislador el contacto directo con un emprendedor. Ese es el camino. La última, Vasco, y cortito. Vos tenés mucho vínculo con empresarios de distintas regiones. Este es un congreso nacional donde participan empresarios de distintos sectores y regiones y territorios de la Argentina. ¿Cómo ves hoy la situación del empresario? ¿Cómo lo ves, incluso hasta el ánimo, en este contexto, en esta coyuntura tan difícil, digamos, teniendo en cuenta que se viene una etapa también compleja, más allá de que sea en reactivación? Lo veo mal y con razón. Lo veo muchas veces con los brazos caídos. Últimamente estoy viendo una mejora, soy franco, una esperanza. Todavía a lo mejor no es efectivo y es muy heterogéneo el arranque, ¿no? Pero no quiere decir que no vea arranques. En el interior, yo se lo digo siempre, las economías regionales sobre todo, y voy permanentemente, digo, a prepararse. ¿Por qué? La Argentina va a salir. Así que esto no da para otra charla, por qué lo digo y en qué sectores lo digo y cómo lo digo. Y va a salir produciendo porque no hay otro camino, es decir, ni siquiera tenemos para endeudarnos más. Entonces tenemos que producir. Y el interior también es muy importante, que cuando uno sale de estas crisis tan complicadas, la recuperación viene desde el interior hacia Buenos Aires. ¿Entendés? Arranca primero el campo, las economías regionales. Cuando la City porteña en la Argentina maneja la economía, vamos mal. Cuando la economía empieza a reactivarse y a moverse desde la producción hacia la City,
es mucho mejor. Y por eso digo, esos años, 2002, 2010, que no tuvimos que endeudarnos, ese era nuestro momento, porque los políticos nos podían escuchar mejor. Cuando vos caes en la crisis, vamos nosotros y un político que te dice, uy, le llevamos problemas. Ahora viene un sector financiero y que le dice, yo te renuevo el bono, no te preocupes, y viste, es mucho más simpático que nosotros. Trae la chequera y le arregla el problema de las próximas 24 horas. Entonces, yo creo que hay que aguantar un poco. Lo que sí, lo digo no por donde estoy, sino con total transparencia. En este gobierno, vos podés decir que se falla a veces en la implementación, en la coordinación, pero lo que no se falla es en la decisión política. Cuando vino esta brutal crisis, vos tenías un gobierno que no tenía capacidad para aplicar políticas públicas, estaba desmantelado. Tuviste que salir de inmediato a rescatar la salud, a rescatar las pymes, a rescatar los monotributistas, a rescatar los autónomos, a rescatar 9 millones de personas que no tenían nada. Tuviste que rescatar al crédito productivo, pusimos 2 puntos del producto en crédito al 24%. Yo llegué al banco y la tasa acá estaba entre el 85 y 95% en pesos y al 15% en dólares. Era no querer prestar. Bueno, hoy además de reformar el banco para llegar a las pymes, estamos con líneas de tasa entre el 24 y 26% y en dólares para pymes exportadoras al 4%. ¿Qué les digo? Hay que aguantar. Tengamos confianza. Yo creo que segundo trimestre del año que viene vamos a estar bastante mejor. Es cierto que la demanda no se nos complica porque el salario tuvo una pérdida de poder adquisitivo en términos nominales y poder adquisitivo muy fuerte. Y además hubo mucha gente que perdió el empleo, así que no va a haber una demanda muy fuerte que nos ayude a salir. Pero sí vamos a ir saliendo de a poco, no me cabe duda, y esperemos, y estoy convencido, que el gobierno siga con la misma actitud. Vasco, gracias. Ahí estaba entonces José Ignacio de Mendiguren, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICEC, pasó por el primer Congreso NAS Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.